Muy buenas tardes. Pues gracias por estar presentes en este gran encuentro nuevamente de Anuye STIC. Gracias por la invitación para estar pues al frente de este importante panel donde vamos a tener a un experto sobre todos estos temas en los cuales vamos a hablar sobre la estrategia de innovación abierta y focalizando hacia las universidades o hacia las instituciones de educación superior. Para mí es un gusto, de verdad, pues presentar al maestro Fernando Valenzuela, que, bueno, pues voy a dar lectura muy rápido a no toda la gran experiencia que tiene el maestro Fernando, pero voy a tratar de focalizar a los temas que creo son de gran relevancia. Es reconocido líder de Latinoamérica, especialista en el proceso de transformación digital, seleccionado como una de las 100 mentes más influyentes en la industria de EdTech en el mundo, por la revista que trata sobre estos temas también, EdTech, si lo estoy pronunciando bien, DigiEd, y ha desempeñado relevantes posiciones ejecutivas globales como el director de servicios y consultoría en Hewlett Packard Latinoamérica, vicepresidente de EDS, presidente de Ticketmaster, GCI, presidente de Papers and Rose Group, presidente Latinoamérica para Relauncom, presidente de McGranville en Latinoamérica, y ha sido pues un extraordinario vinculante en la educación por más de 18 años como docente y directivo de instituciones de educación superior, y que creo que es uno de los temas que pues necesariamente cuando platicamos de educación y no estamos inmersos en ese día a día, pues podremos leer, podremos ejecutar muchas planeaciones, pero cuando estamos ahí, creo que es donde todo el interés y toda la parte pues de todos los días se logra hacer realidad con este tipo de iniciativas. De verdad, maestro Fernando, es un gusto estar en esta sesión, y bueno, pues dejamos el uso de la voz al maestro Fernando Valenzuela para que desarrolle este extraordinario tema sobre las universidades y su estrategia de innovación abierta. Muchísimas gracias, Netzer. Un gusto conocerte y agradezco la presentación. Gracias, José Luis, al equipo de Anuye STIC, a Jaime Valls en el equipo de Anuyes y Marina en Metalred. Realmente es un honor volver a estar con ustedes. He preparado una reflexión y espero continuar la conversación. Les dejo también ahí el vínculo a Twitter para que la conversación no se quede en esto. Yo preparé una reflexión que viene desde el nuevo concepto de la innovación abierta y al empezar a preparar esta sesión no me ocupo más que traer la nostalgia de cuando yo empecé los procesos de transformación digital suscrito a esta revista Byte, que ya empezaba a hablar de temas como la inteligencia artificial, la interacción entre las escuelas, las universidades y la tecnología. Así que yo, la conclusión que les voy a presentar hoy tiene que ver con una semilla que yo empecé a explorar a raíz de 3 viajes fascinantes que hice a Israel. En estos viajes empecé a darme cuenta del arranque de lo que fue el término conocido como el Startup Nation, o esta nación emprendedora que se promovió en Israel y que poco a poco he seguido con mucha mayor intimidad, ¿no? Cuando uno ve una población como la población de Israel, con un poco menos de 9 millones de personas, pero con la gran cantidad de inversión, innovación, tecnología que desarrolla y cómo han basado su crecimiento y su potencia en este tema de modelos de innovación abierta que tienen que ver con la conexión de investigación y desarrollo, el vínculo de gobierno, empresa, academia, fondos de inversión. No cabe más que reconocer que esta trayectoria no tiene precedente en el mundo y que muchos de nuestros países, incluyendo México, no estamos conscientes, nos estamos quedando atrás. Y ese es el entorno por el que quiero
empezar esta reflexión que preparé para ustedes. Cuando nosotros vemos el crecimiento del uso de la digitalización en el mundo, pues es evidente que esto ya no tiene marcha atrás, es evidente que trae desafíos muy grandes que yo los vinculo siempre en estas 4 dimensiones, ¿no? Es muy difícil en los entornos educativos hacer un balance entre la pedagogía, la tecnología, el capital, el uso de recursos financieros y el impacto, el cierre de brechas. Entonces muchas veces encontramos que la gente que entiende de tecnología le cuesta vincular con las últimas prácticas de pedagogía, cuesta a los dos entender cómo se puede usar el recurso financiero y nos vamos más por plataformas gratuitas o temas donde el recurso financiero queda al último y después tenemos ahora el enorme reto de cerrar brechas. Así que yo la reflexión que tengo con esto es que no estamos enfrentando una época de cambios, estamos enfrentando un cambio de época. Y como lo han mencionado ya en algunas de las ponencias anteriores, yo creo que la innovación no viene en nuevas tecnologías. La innovación realmente viene en nuevas formas de colaborar. Pero enfrentamos un mundo que yo le llamo el desafío ambidiestro. Todavía tenemos muchas personas que están procurando más bien cómo volver a febrero del 2020 al escenario donde las clases se daban presencialmente, donde el programa presencial y el programa online eran totalmente separados y se vivían como 2 naturalezas distintas, o a quienes ya abrazamos correctamente la idea de que no puede haber programas presenciales y programas digitales, sino que va a haber un continuo donde vamos a ir de ida y vuelta entre la experiencia presencial complementada con la experiencia digital y las implicaciones que esto tiene. Y en ese sentido, entonces, pues viene este concepto de la gestión ambidiestra, esta idea de sacar lo mejor del pasado, lo mejor del mundo presencial, complementarlo con lo mejor del mundo digital e ir encontrando estos nuevos balances. Nos obliga a estar como en 2 dimensiones permanentemente, ya esto es a lo que yo le llamo la gestión ambidiestra de aquí en adelante. Y para ello les hago una metáfora que tiene que ver con este puente muy famoso que seguramente algunos de ustedes ya vieron en las redes sociales, que era un puente en Centroamérica construido con los mejores materiales, pensado para que sea un puente que jamás nadie iba a poder tirar, pero lo que lo tiró fue que el cauce del río cambió. Y eso a lo que obliga es una reflexión que tiene que ver con que la rigidez es nuestro peor enemigo, que la única manera de ganar agilidad, de ganar flexibilidad, es la pérdida de control. Mientras no perdemos el control, no nos sigue importando más la rigidez. Y somos tan viejos o tan jóvenes o tan ágiles conforme seamos capaces de perder el control. Y nada más contundente para perder el control que la pandemia que acabamos de vivir. La pandemia nos ha obligado a convertir nuestras vidas en una startup, en repensar nosotros cómo reinventarnos y sobre todo a tener una capacidad que tiene que ver con identificar las señales del futuro y ver cómo traemos a la realidad las señales del futuro. Voy a dar un breve recorrido muy rápido sobre algunas de las señales que se han hecho evidentes en la pandemia. La primera, y aquí utilizo siempre la referencia a esta herramienta que es el Atlas de las emociones, la primera es que no puede haber una experiencia académica que no tenga incorporada la visión del manejo de las emociones, identificar emociones positivas, negativas, intensidades, grados y la forma en la que esa emoción afecta a profesores, a docentes, al establecimiento de confianza, de relación y sobre todo a la gestión adecuada de esas emociones frente a otros. Entonces, la primera señal es contundente la integración de las emociones en la educación. La otra es esta experiencia que inició en el mundo de la venta al consumo, que es la experiencia que se conoce hoy como Phygital, que es una vivencia donde la frontera entre lo físico y lo digital es intercambiable. La actitud o la relación con tecnología en formas más pasivas o más activas nos acompaña como estudiantes y como docentes de aquí en adelante. Y este concepto de la definición Phygital va a ser fundamental para el futuro de la educación y sobre todo para cómo nos vinculamos a
la innovación abierta, que voy a entrar en un minuto. Entonces, el espacio físico se replantea, se generan nuevas tendencias que van a evitar esta barrera entre la casa, la oficina, el espacio académico. Y entonces, estas imágenes de cuál va a ser el entorno físico diseñado para el aprendizaje. La semana pasada estuve con la arquitecta Rosanne Bosch en Dinamarca, una mujer holandesa, ella de naturaleza, pero que se ha dedicado justamente a construir espacios de aprendizaje que fomenten el potencial humano y este concepto de que el espacio físico es un tercer docente, es un complemento a la educación y que no todos aprendemos igual y que el espacio físico tiene que permitir esa flexibilidad. Esta es otra de las grandes señales. También la señal de lo que el Banco Interamericano de Desarrollo llama como la economía plateada. Esta idea de que no podemos ya pensar en nuestra vida como había una época para jugar, una época para trabajar, una época para aprender, otra para trabajar, y todo era muy lineal, y llegábamos a un momento en la etapa adulta donde ya habíamos aprendido, ya teníamos un título y eso nos permitía desarrollar entonces nuestra carrera profesional. Pues hoy vamos a empezar a pensar en universidades multigeneracionales, en una convivencia y en un diálogo entre la generación que tiene 18 años con la generación que tiene 58 o 68 y cómo el mundo real tiene que abrazar esta moda donde la tecnología deja de ser una tecnología pasiva y empieza a ser una tecnología que interactúa mucho más con nosotros. Así que la primera reflexión que traigo respecto a la generación de la economía plateada es que tenemos que empezar a abrazar esta comunicación, esta relación multigeneracional, construir experiencias de aprendizaje que faciliten el diálogo, que construyan puentes. Así que las universidades que están pensadas para estudiantes que salen de la preparatoria entre los 18, los 23, los 24 años y que después se gradúan y no vuelven, y los adultos que ya se graduaron hace 5 o 10 años que no vuelven a las universidades, se empieza a romper y es una gran tendencia. Asimismo, la tendencia del audio. Es importantísimo ver cómo el audio empieza a volver como una forma de comunicación auténtica en formatos totalmente distintos. Aquí les traigo a la referencia el fenómeno de la red social de Clubhouse y cómo dio inicio a esta vorágine del audio como una experiencia de aprendizaje. Yo, en mi última clase en el ITAM, dimos prácticamente todas las sesiones utilizando Clubhouse, pero les hago referencia a este movimiento que se llamó Educate, que apareció por ahí de noviembre del año pasado y que reunió alrededor del mundo a miles y miles de docentes de todos los países compartiendo experiencias y generando una educación basada en audio. Hace apenas unas semanas, unos días, surgió esta noticia de la primera empresa que compra a gran escala los dispositivos de realidad aumentada para utilizarlos en experiencias inmersivas de aprendizaje. Y curiosamente no se trata de una empresa de manufactura, una empresa de medios, una empresa de servicios, se trata de una empresa de conocimiento. Esto va a crear la primer señal de la expansión y la llegada contundente de la realidad aumentada como una de los impulsos. Han recibido billones de dólares en inversión y tenemos que estar al tanto de estas señales. También lo que ocurrió el año pasado, como el lanzamiento de esta iniciativa Neuralink de Elon Musk, levantando millones de dólares y creando investigación y desarrollo para construir el primer chip que se va a insertar en el cerebro humano, y estas cosas que parecían ciencia ficción que empiezan a llegar hoy y que son una realidad para la cual las universidades no estamos preparados o no hemos tenido la vinculación necesaria, pensando que pueden ser señales marginales o que todavía podemos mantener los modelos tradicionales. Si acompañamos el otro fenómeno como los non-fungible tokens, estos tokens digitales que se empiezan a vender como activos y ahora uno puede ser propietario de una cosa digital como el primer tweet de Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que se vende en 2.9 millones de dólares, y cómo entonces esto que parece una locura va a crear una industria, y está creando una industria donde se va a hacer propiedad
privada, un token a partir de tecnología, y el mundo digital y el mundo físico empiezan a romper estas fronteras. Entonces podemos ser dueños de activos digitales, por tanto como ser dueños de activos físicos o de su gemelo digital en el mundo físico. Asimismo, los docentes de pronto empezamos a darnos cuenta que no teníamos que estar restringidos a una clase, una materia, 40 o 50 personas, y de pronto las tecnologías nos van a permitir ser maestros para millones de personas, desarrollar experiencias de aprendizaje en redes sociales. Tenemos que tener todos una estrategia de comunicación, vinculación con cada una de las redes sociales, experimentar, desarrollarlas, integrarlas, como mi amigo Sandro en Brasil, que a través de la plataforma de TikTok le da clases a más de 5 millones de estudiantes utilizando nuevas tecnologías. Estas tendencias son irreversibles, son pequeñas muestras de las señales que nosotros capturamos para trabajar con universidades en sus estrategias de innovación abierta. Me da muchísimo gusto anunciarles que ya tenemos en solo este año, en los meses que llevamos, 3 universidades en Latinoamérica que ya están activamente desarrollando estrategias de innovación abierta. Aún tenemos muchas brechas que cubrir. Por ejemplo, una de las más dolorosas es la falta de impulso a las mujeres en carreras científicas, que bien conocemos, de STEM, o estos movimientos retrógradas, limitantes, que bloquean la libertad, como ocurre en Afganistán. La única manera de seguir adelante es en entornos de mayor libertad, de menos restricciones, de innovación, de la capacidad de romper estas camisas de fuerza, de romper las fronteras entre un programa online con un programa presencial, de romper las barreras entre estudiantes de una edad y estudiantes de otra edad y hacerlo multigeneracional y todo lo que he venido comentando. Asimismo, también tenemos pendiente esta creación de círculos más grandes donde quepamos todos y no pensar que, por ejemplo, gente con discapacidad tiene que tener un programa distinto, específico, porque hoy la tecnología nos permite justamente abrir estos círculos y hacer que quepamos todos. Empiezan a venir estas discusiones de la inteligencia artificial, cómo van a potenciar el desempeño humano, cómo la tecnología está llegando a toda la actividad humana y sobre todo cómo plataformas y modelos que venían del mundo probablemente del entretenimiento llegan contundentemente a la educación. Si ustedes ven lo que está pasando en plataformas como Twitch, como Discord, que fueron creadas para entornos de gaming y de juegos, cómo están llegando a la educación y están adquiriendo una relevancia importantísima. Todos nosotros escuchamos permanentemente la idea de que estamos educando para carreras y para posiciones que aún no se han inventado. Pues yo me di a la tarea de buscar en mi propia red de LinkedIn personas que estuvieran en puestos laborales para los cuales no había una carrera, o puestos de trabajo que si esa persona decidiera cambiar el puesto cambiaría con ella. La empresa no podría tener una posición similar y simplemente reemplazar la posición, porque cada vez más las personas definimos nuestra posición. Los llevo como referencia entonces a este modelo de innovación abierta que surgió hace un par de años con este artículo que hablaba de descomponer Harvard y los procesos de Harvard, conectarlos con los innovadores que existían en el mundo del emprendimiento, de las redes sociales y de la tecnología. Y eso es el modelo de innovación abierta, cómo conectar una universidad con la innovación en forma colaborativa. Las universidades nos relacionamos con los proveedores de tecnología solamente como eso, como vendedores de licencia, como proveedores de modelos, pero no estamos en la etapa de colaboración abierta que implica co-crear, aprender, traer talento de fuera a las universidades, buscar modelos disruptivos de enseñanza, de negocio, de recuperación de capital o de la creación de experiencias. Y en ese modelo de innovación abierta es donde yo he centrado la gran necesidad. Vemos alrededor del mundo cómo universidades en todas las diferentes geografías empiezan a crear sociedades, alianzas, modelos de negocio conjuntos, con bootcamps, con programas online, con contenido, con curación. Y esta tendencia es muy acelerada, se aceleró en la pandemia. Desafortunadamente, México y América Latina
todavía estamos muy atrás de estas tendencias que son irreversibles, aceleradas y contundentes para convertir una universidad en un entorno de experimentación y de innovación a partir del vínculo con nuevos modelos de negocio que existen en muchísimas dimensiones, ¿no? Hay modelos freemium, de demanda, de creación de ecosistemas, de marketplace, de compartir acceso a otros modelos, pero desafortunadamente, como les digo, vemos que México y América Latina no están en el grado de participación. Hay un desbalance entre lo que se está discutiendo en países como Australia, como Israel, en Gran Bretaña, en Singapur, en Japón, incluso en Brasil, que todavía no llegan a México. Y ese es mi llamado de urgencia. Hace poco con José Luis Ponce comentábamos que hicimos un intercambio entre el estado de Victoria en Australia con América Latina. Es un estado reducido en el volumen de personas, pero muy consciente de que la innovación educativa es uno de los impulsores de crecimiento y de renovación, y están activamente creando el ecosistema de EdTech o de tecnología educativa australiana para conectarlo con el mundo. México, América Latina, no se puede quedar atrás. Vemos, por ejemplo, la tendencia de las credenciales alternativas, cómo todas estas empresas que han surgido han creado mercados con muchísima penetración, modelos de negocio muy innovadores, y no los estamos incorporando. En otras industrias la innovación abierta existe, se ha madurado, ha desarrollado. Por ejemplo, en la banca. La banca tiene ya modelos que hemos estudiado profundamente de cómo se incorpora la innovación abierta, en este caso de fintechs, en la educación. Hay nuevas universidades, nuevos modelos educativos que están haciendo escenarios disruptivos, que tienen valor, que están construyendo nuevas experiencias. La universidad del futuro, entonces, tiene que empezar a hacer una amalgama de experiencias que tienen algunos componentes presenciales, otros en línea, otros híbridos, otros síncronos, asíncronos, y esto es una mezcla de componentes que se acomodan, se digitalizan, se recomponen, se eficientan, incluso al nivel de pocos estudiantes o de pocos usuarios. En el trabajo que hicimos con Holon IQ, logramos este ejercicio que me parece fascinante: descomponer la universidad en sus componentes, en sus procesos, en sus bloques, y repensar cada uno de ellos por un grado de digitalización, de personalización, de conexión con el entorno emprendedor. ¿Qué emprendedores hay hoy en el mundo que saben hacer alguno de estos componentes de forma más eficiente, más tecnológica, con menor costo, con mayor alcance y con mayor escala? Estas son las conversaciones que están ocurriendo en el mundo y que están creando escenarios donde la ruta de los estudiantes es una ruta totalmente variable, elegida por los estudiantes. Algunos quieren una experiencia más online, más presencial, en algún momento de las semanas, en algún momento del día. Otros deciden una ruta totalmente distinta, pero todos están aprendiendo. Yo aprendí este tipo de conceptos hace muchos años. Por eso hice la primera referencia a la revista Byte al principio, cuando se hablaba en el sector de cómputo del desperdicio, ¿no? De tener capacidad ociosa en servidores, en redes, en infraestructura, y que dio origen a toda la revolución de la nube, por ejemplo, que lo que busca es utilizar la infraestructura cuando la necesitamos, no antes, no después, y minimizar los desperdicios. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿cuáles son las áreas de infraestructura que hoy estamos desperdiciando en las universidades? Los salones de clase, los docentes, el tiempo de desplazamiento, los laboratorios, las experiencias donde obligamos a docentes y estudiantes a transportarse para vivir una experiencia que podían vivir viendo YouTube. Y de pronto vemos cómo surgen modelos como el de la Universidad de Arizona State, en Estados Unidos, una universidad pública que repensó el modelo de una universidad, cómo pone el contenido al centro, pero después tiene una experiencia totalmente inmersiva en el campus, una experiencia en el campus, pero ampliada por las experiencias digitales, una experiencia 100% digital cerrada a los estudiantes de la universidad, una experiencia digital abierta
a todo el público y experiencias internacionales que conectan y reconectan. Empiezan a mirar a los docentes no como los que imparten una materia o miembros de una facultad. Los docentes son miembros de una red global que básicamente construye nodos que son permanentemente alimentados, incorporados, reconectados de forma distinta. Y esto le da a la universidad una capacidad de transformación, aceleración, porque no hay innovación que no venga de las personas. Y las universidades tenemos un grupo de personas, lo que pasa es que estamos acostumbrados más a una innovación cerrada, más a pensar que todo tiene que surgir dentro de la universidad, más a pensar que la facultad pues es el grupo de personas que conforman el contenido de la educación dentro de una institución, pero que no están conectadas con el resto del mundo. Así vienen nuevos modelos, como el que presentó McKinsey hace algunas semanas en este término que llamaron de educación intencional, que la educación funciona mejor en matrices 3x3x3. 3 objetivos en 3 veces, acompañados por 3 personas. Y de pronto la idea de que un docente es el responsable de la educación de un grupo de estudiantes empieza a cambiar. Nos tiene que importar mucho más construir la tubería por la que va a pasar el contenido, esta ambición de aprender por toda la vida, de conectarnos con personas alrededor del mundo y de que el aprendizaje se va reconfigurando todos los días por el resto de nuestra vida. En alguno de los proyectos que estoy trabajando empezamos a diseñar una experiencia de aprendizaje que le llamamos una célula digital activa, que tiene que ver con la inspiración del metro de Londres, por ejemplo. Ver el aprendizaje como una estación donde uno se sube a la línea verde, recorre 3 estaciones, 3 recorridos de la línea verde, obtiene algunas certificaciones, de ahí cambia a la línea roja, sigue durante 3 estaciones, decide bajarse, decide volver 6 meses después y entra por la línea amarilla, y se van acumulando, se van generando estas experiencias, se va recopilando una ruta personal y se va creando. Esto fue el tipo de trabajo que me llevó a mí a buscar las soluciones en los emprendedores educativos, las soluciones en el emprendimiento, porque esto no va a surgir de una innovación cerrada en las fronteras de una escuela, de una universidad, de un país. Las universidades colaboramos bien entre nosotros, una universidad con otra en otro país, pero no colaboramos bien con modelos de emprendimiento, con modelos de innovación, con modelos de disrupción. No estamos flexibilizando la regulación, sacar un REBOE para un programa online que sea distinto a un programa presencial, que tome 2 años en construirse y validarse y que de pronto sea totalmente obsoleto desde el día que nació. Tenemos que empezar a parecernos más al ecosistema de la innovación educativa. Esta conversación está ocurriendo en el mundo. Estamos viendo modelos de cómo relacionarnos con innovadores desde que nacen, desde una etapa temprana, acompañarlos en su crecimiento. Estamos viendo que la inversión de capital de riesgo, la inversión en la educación se triplicó, generó billones de dólares que están siendo alimentados para esta innovación. Cuando yo empecé mi carrera y mi camino con los emprendedores educativos en el 2009, esta industria no existía y del 2009 a la fecha se ha convertido en un fenómeno. Me duele ver que en México, en América Latina, nos estamos quedando atrás, no estamos conectados, no estamos teniendo estas conversaciones. Esta última década ha generado crecimientos en inversión, en desarrollo, ha generado instituciones, aceleradoras, incubadoras, fondos de inversión, billones de dólares que están experimentando y desarrollando modelos tecnológicos para la educación, modelos pedagógicos de vanguardia, incorporación de nuevas tecnologías que están por fuera del ecosistema de una escuela y de una universidad. En este momento yo conozco en América Latina solamente 3 universidades con un programa formal de innovación abierta, que se vinculan con estos fondos, que trabajan, conectan, experimentan, se relacionan para ver qué del talento de estas startups y de estos emprendedores deberían de traer en forma integral
dentro de la propia universidad. Están rompiendo el escenario de las tecnologías tienen que estar totalmente probadas y las incorporamos en un escenario de el área de informática comprando licencias. Modelos de colaboración abierta no son modelos de compra de licencias, son modelos de vinculación con escenarios disruptivos, con capacidades tecnológicas. Y existen hoy personas en el mundo, instituciones que ya entendieron, que ya lo están aprovechando. Mi llamada en este momento es hacia las universidades en México. Necesitamos activar programas de innovación abierta, vincularnos con estos ecosistemas, conocer a este tipo de jugadores. Hay algunos eventos en el mundo y es sorprendente ver cómo la participación de escuelas y universidades es muy limitada en estas conversaciones de América Latina, mientras que casi en todos los países estas universidades participan. Hay un estudio que sacamos hace apenas un par de semanas con nuestros socios de Holon IQ para identificar las mejores empresas de tecnología educativa en América Latina. Este estudio es el segundo año consecutivo que lo hacemos. Tenemos más de 180 innovadores solo de América Latina, pero hay un ecosistema global, hay concursos que se dan todos los años y cada vez crecen más y cada vez son más interesantes, cada vez son más globales, cada vez tienen mayor valor, porque los propios emprendedores han madurado, han entendido el reto pedagógico, el reto tecnológico, el reto de capital, el reto de impacto. Me parece que esta es una llamada de atención, es una llamada de aceleración a estos modelos. Por ejemplo, esta app que estamos lanzando en Ecuador para crear una experiencia de formación docente para el vínculo con la tecnología, pedagogías digitales. Esta plataforma que estamos generando con Zoom para hacer exámenes vía una interfase que conecta Zoom y otras plataformas digitales simplemente en el proceso de generación de exámenes digitales. Anteriormente, hacer un examen era un desafío que solamente podría ocurrir en persona. Todos nosotros que hemos vivido la experiencia de hacer exámenes en Zoom, nos enfrentamos a grandísimos retos. Bueno, pues una startup decidió resolver estos desafíos. Una startup en Australia que ha desarrollado un proceso de automatización para exámenes masivos que permite diseñar flujos mucho más ágiles y hacer miles de exámenes personalizados. Otro ejemplo, esta startup argentina que se dio cuenta del gran poder de las redes sociales, pero también cómo las redes sociales estaban generando vínculos de violencia, vínculos de separación, polarizando los temas, y decidió crear un entorno de hacer preguntas, de generar debates, pero hacerlos primero en base a argumentos científicos, en argumentos sólidos, y sobre todo generar un entorno donde se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sin faltar al respeto, sin polarizar o sin crear una posición de ustedes y nosotros, los buenos y los malos, los que son de derecha o son de izquierda, los que piensan así o piensan diferente, sino la educación jugando el rol fundamental que debe generar siempre, que es el rol de la argumentación, de los hechos, los datos y el respeto humano para convencer a partir de argumentos en otros temas. Con esto, entonces, llego a un cierre donde pienso que el retorno de la educación tiene muchas dimensiones. Tenemos que pensar no solo en el retorno de aprendizaje, sino en el retorno en tiempo, dónde está mejor utilizado nuestro tiempo, dónde podemos obtener mejor información para tomar mejores decisiones, el retorno en confianza, que me parece un rol fundamental de cada una de las instituciones de educación superior, el retorno en el cierre de brechas, y todo esto en un escenario de experimentación, aprendizaje, laboratorio, vinculación decidida con la innovación abierta, los modelos disruptivos, los modelos que vengan de otra industria, para probarlos, evaluarlos, analizarlos y traer lo mejor de los mundos. Así que,
Para mí, el futuro existe primero en la imaginación, después en la voluntad y finalmente se hace realidad. Espero sinceramente que esta reflexión y esta ruta que les he contado, que me toca afortunadamente acompañar desde varios países del mundo en muchas dimensiones, les traiga una inquietud, una idea, una señal de alarma. La innovación abierta tiene que llegar a las universidades. Este es el momento, tenemos una ventana única de transformación y tenemos que aprovecharla. Muchísimas gracias y quedo abierto para comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, maestro Fernando. Una extraordinaria ponencia y una visión excelente de lo que debe de ser ese camino de innovación abierta. Y yo, bueno, representando las instituciones públicas, creo que no solamente se queda en el aspecto de la educación, creo que tenemos que pensar en ese sentido también en el sector público y poder fortalecer este modelo. Hay una pregunta de Teresa Rodríguez y la voy a leer. Es: Fernando, esto es un sueño, pero la política universitaria sigue siendo tan rígida que, bueno, pues gustan las charlas, pero al interior dan miedo. ¿Cómo se puede capitalizar? Sí, yo justamente por eso creo que hoy hay una ruta que ya está ocurriendo alrededor del mundo. Creo que hay que vincularnos decididamente con este tipo de instituciones que están justamente rompiendo la camisa de fuerza de la regulación educativa, de esta visión retrógrada que todavía nos sigue guiando, que nos sigue pidiendo bibliotecas físicas, que nos sigue pidiendo que los programas presenciales se manejen de una forma distinta a los programas online. Y hay muchos países, hay muchos modelos que ya avanzaron. Creo que el primer paso justamente es tener esta metodología, la que yo llamo de señales del futuro, que nos obligan a conocer estas tendencias, ver quiénes son los representantes, analizarlas. Creo que organizaciones como ANUYES juegan un rol fundamental. Esta asociación es la que debería tener un radar de estas tendencias, debería de representar y coordinar, articular esta conversación ante las autoridades, ante las diferentes universidades. No todas pueden avanzar en el mismo ritmo en todos los temas, pero sí podríamos tener una agenda nacional que estuviera avanzando en ciertos capítulos fundamentales. Ejemplo, ¿quiénes son aquellas instituciones que se han relacionado correctamente con un modelo como los bootcamps de programación? ¿Y qué podemos aprender el resto de las universidades de ese capítulo? ¿En qué zona geográfica podríamos experimentar esta idea de utilizar a los docentes como redes? Y de eso hay una agenda que se podría realmente articular. Ya hay experiencia, hay crecimiento alrededor del mundo y me parece que es el momento de hacerlo. Extraordinario, sí, creo que replicar esos ejercicios ahorra muchísimo tiempo. Y otra pregunta, maestro, ¿cómo podemos fortalecer la movilización entre las universidades? Bueno, no estoy seguro si es a qué se refiere con el término de movilización. Yo les cuento la experiencia que estoy teniendo en 3 países de América Latina, trabajando con 3 universidades en iniciativas de innovación abierta. Empezamos por definir cuál era el dolor más grande que no han podido resolver, cuáles eran los cambios que se estaban enfrentando, en priorizar la experiencia de los estudiantes, el cambio del rol docente, la capacidad de atracción, por ejemplo, para cerrar brechas como, por ejemplo, la pérdida y la deserción de estudiantes. Y a partir de hacer un buen planteamiento de los problemas que queremos resolver, se abre el ecosistema, se traen las mejores soluciones que existen, las que más se parecen al entorno, se analizan y se establece un vínculo que no es, como decía yo en mi ponencia, no es la compra de un software, de una licencia. Eso lo hace cualquiera. Es traer
el talento, el modelo, la capacidad y conectarla con lo que está pasando en la universidad. Y esa conexión es un intercambio de valor en ambas direcciones. Y en esa medida es donde se acelera, se moviliza la transformación. Nos damos cuenta que esto es posible, que ya está armado y que inclusive para las propias empresas, para los propios emprendedores o modelos disruptivos, trabajar con una universidad les da un toque de realidad, les da una legitimidad. Entonces hay valor, más allá del valor comercial, hay un valor en este intercambio de capacidades, de tareas, que el problema de la transformación digital no le corresponde al área de tecnología, nos corresponde a todos. Cada persona, cada docente, cada estudiante tiene un impacto en la transformación digital. Excelente, sí, coincido y bueno, lo escucho y todos estos modelos totalmente aplicables también en el sector público. Vemos la tendencia en temas de transformación digital que piensan es colocar un software o colocar una plataforma y tenemos que ir más allá de este tema, ¿no? Tenemos otra pregunta, sonaría a lo mejor un poco radical. ¿Tendríamos que destruir las instituciones de educación? No, yo no creo en estos modelos de destrucción. Yo creo que destruir es algo muy fácil. Yo creo más en los modelos de construcción. Yo he participado en la transformación digital en varias décadas, en varias industrias. Y la transformación es simplemente un modelo donde se crea un escenario, una ruta hacia el futuro y se empieza a abrazar. No existe una cosa donde uno tira toda la basura y construye de cero. Lo que hay que hacer es llevar una tracción, dar pasos permanentemente, inteligente y decididamente hacia la mejora y con un entendimiento de la realidad. Lo que sí hay que abandonar son estas premisas de siempre lo hemos hecho de esta manera y de esto va a volver a como era en el 2020 y las universidades tienen que ser tradicionales porque la tradición es la que nos hace ser universidades. Lo que nos hace ser universidades es desarrollar el potencial humano y el potencial humano de la década en la que estamos viviendo, como decía, que no es una época de cambios, sino un cambio de época, va a estar acompañada de una expansión que no solo pasa por lo digital, por eso hablo de que la mejor manera de transformar es buscar nuevos escenarios de colaboración. Cómo colaboramos con fondos de inversión, cómo colaboramos con emprendedores, cómo colaboramos con gamers, cómo colaboramos con bootcamps, cómo colaboramos con modelos disruptivos, con MOOCs, con plataformas. Y en ese escenario, la colaboración para mí es la moneda más importante. Colaboración abierta, rompiendo las fronteras del tamaño de la universidad, de si es pública, si es privada, si es el gobierno, si es la empresa. Yo creo que hay suficiente aprendizaje hoy para abrazar estos modelos, como hice en referencia de lo que estaba pasando en Israel y en algunos otros países, en Australia, y traerlo a México lo más rápido posible. 14 horas. Excelente, maestro. Creo que pues son todas las preguntas. Hago la acotación, perdón, yo me equivoqué, es deconstruir las instituciones de educación. Y creo que va así enfocado a lo mejor en un modelo de reestructuración de estas universidades y la respuesta que dio creo que va en ese mismo sentido, ¿no? Cómo tenemos que avanzar, ¿no? Sí, creo que ahí di ese modelo que hicimos de descomponer la universidad en pedacitos, ¿no? Es decir, en este proceso, en esta experiencia, ¿qué parte se puede digitalizar? ¿Qué parte se podría conectar de una manera distinta? ¿Qué parte podemos tercerizar con una experiencia de alguien que lo haga mejor que nosotros? Y entonces es mirar a la universidad en estos componentes, digitalizarlos, reacomodarlos, traer innovación que puede venir de fuera, modelos que se asemejen a lo que queremos resolver y a partir de ahí la transición se facilita y sobre todo se hace con menos riesgo y con mucho menos tiempo. Excelente. Pues agradecerle su extraordinaria ponencia, contenido totalmente valioso y bueno, pues agradecer también a la NUYES la invitación de estar presente en tan importante contenido que
creo que estaremos, como conversábamos tras bambalinas, pues en comunicación, maestro Fernando. Creo que necesitamos establecer un canal de coordinación, de colaboración entre los diferentes jugadores de esta innovación abierta, y bueno, pues el sector público no puede quedar fuera del gran interés que tenemos desde el CIAPEM. Y bueno, pues nuevamente agradecer este espacio y bueno, pues muchísimas gracias y excelente tarde a todos. Muchas gracias. Un gusto, maestro. Igualmente.